Gloria a Dios. También les anuncio que el próximo sábado vamos a tener el concierto aquí en la iglesia. Vamos a tener un servicio de concierto de música. Véngase, invite a alguien. Vamos a estarlo haciendo. Lo hemos hecho una vez por sí solos, pero yo les dije que íbamos a estar haciendo un sábado sí, un sábado no. Se atravesaron otras cosas, pero este sábado vamos a tener, de hecho en el volante, ¿verdad?, que mandamos a hacer ya los últimos, ya le añadimos ahí el sábado concierto película, ¿verdad? Así es que ya le añadimos ese servicio, pero vamos a estar teniendo así salteados los sábados. Así que este sábado vamos a tener un concierto a las 7 de la tarde, a estar invitando. ¿Me está preparando? Amén, esperemos que no falle. Entonces, la tarde, ¿verdad?, el servicio milagro. Vamos a entrar a la palabra de Dios. En este estudio, ¿verdad?, que vamos a mirar, lo vamos a partirlo en 4 o 5 partes, porque vamos a estar hablando de un tema más acerca de la serie de la doctrina de la iglesia. Este es el número 6. Vamos a hablar de las metáforas de la iglesia, y ¿verdad?, es la parte 1, porque lo vamos a partir como en unas 4 o 5 partes. Está muy largo, son varias metáforas. Así es que vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Es el texto central en esta mañana. Dice 1 Timoteo 3:15, dice así. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vámonos ahora a Mateo capítulo 16 versículo 18. Mateo 16, 18 en esta mañana. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos a hablar, estudio número 6, la primera parte de otras metáforas de la iglesia en esta mañana. Así que, primera metáfora, la iglesia como la familia del Señor. Jesús nos introduce a la relación familiar enseñándonos a orar con la introducción del Padre Nuestro, que comienza de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Con estas palabras comienza el Padre Nuestro. ¿Cuántos saben, verdad? Y el Padre Nuestro, ¿verdad?, con estas palabras nos muestra que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, también es nuestro Padre, porque así le dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús, en estas palabras o en esta escritura, él usó la palabra arameo Abba, que significa, ¿verdad?, Padre. Y el apóstol Pablo también lo confirma en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15. Romanos 8, 15. Vea conmigo ahí, por favor. Hay algunos textos solamente que les voy a pedir que me ayuden a leer, otros no, ¿verdad?, para irnos más rápido, porque siempre son varios. Así que Romanos 8:15 lo voy a leer. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, si el cristiano llama a Dios Padre, Jesús es como nuestro hermano mayor en la familia de Dios. Eso lo confirma Hebreos 2, 10 y 11. Alguien que lo lea. Hebreos 2, 10 y 11, por favor, rápidamente. Aquí está hablando acerca de Jesucristo, y dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, entonces aquí habla, hermanos, de que Jesús es como nuestro hermano mayor esta mañana. Ahora,
así como en las familias hay herencias, también la iglesia es considerada heredera de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Romanos 8:17, alguien que lo lea. Romanos 8:17. Está hablando aquí el apóstol de una herencia. Dice herederos y coherederos. Herederos, ¿verdad?, de Dios y coherederos con Cristo. O sea, así como vamos a ser herederos o coherederos junto al Señor Jesucristo. Ahora, la idea de la iglesia como la familia se deriva del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios es la casa de Israel, una nación crecida en la familia de Jacob, nutrida mediante cultura familiar. Por esta razón la iglesia es llamada la familia y casa de Dios. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos podemos mirar, ¿verdad?, que las iglesias, casi todas las iglesias estaban compuestas por miembros de familias, ¿verdad? Se habla de la iglesia, ¿verdad?, de Cencrea, de la iglesia de la familia de Estéfanas. O sea, siempre las iglesias en el libro de los Hechos giraban en ese entorno familiar. Como que, ¿verdad?, había una familia que abría su casa para que se estableciera una iglesia. Y de ahí, ¿verdad?, podríamos mirar nosotros, podemos mirar que la iglesia giraba en ese entorno familiar. Entonces la iglesia, esta primera metáfora es que la iglesia es como la familia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda metáfora, la iglesia como una comunión de creyentes. La palabra griega para comunión, creo que en uno de los estudios anteriores hablamos de esta palabra. La palabra es koinonia, que significa aquellos que tienen algo en común. Y esta palabra llegó a ser aplicada a aquellos que pertenecen a una sociedad. Koinonia fue aplicada a la iglesia como aquellos que tenían una salvación común en Dios y en su Hijo Jesucristo. Alguien que lea primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3, por favor. Nuestra comunión, está hablando el apóstol Juan de esa comunión, ¿verdad? Que la comunión es verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y él usa esa palabra koinonia en esta mañana. Ahora, tan pronto como nació la iglesia, también se estableció una gran comunión de fe, de alabanza y de servicio. Alguien que lea Hechos 2:42. Hechos 2:42. En la comunión unos con otros. Ahora, solamente un fuerte sentido de unidad hace a una gran sociedad. La iglesia, escúchenme bien, la iglesia, la sociedad de Dios, mantenida por la unidad del Espíritu. Hechos 2:44, lo voy a leer. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, la unidad trae esa gran sociedad esta mañana. Ahora, el libro de Efesios utiliza la palabra unidad directamente para referirse a la unidad de la iglesia del Señor. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer versículos de 3 al 6 y luego el versículo 13 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo está hablando, ¿verdad?, de un solo cuerpo, una sola unidad, ¿verdad?, un solo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, etc. Está hablando de esa comunión, de esa unidad.
Versículo 13 de ahí mismo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando, ¿verdad?, que debemos de llegar a esa unidad de la fe, a esa comunión. Gloria al Señor. Cuando el cristiano entiende esto, el cristiano nunca se va a apartar de la iglesia, no se va a apartar de la comunión con sus hermanos en la fe. Va a procurar, va a desear siempre estar con sus hermanos, ¿verdad? Va a esperar con ansias que llegue el servicio, el miércoles, el domingo, el sábado, o el evento que va a haber. ¿Por qué? Porque ese cristiano llega un momento que me queda, ¿verdad?, en esa unidad, en esa comunión, en esta mañana, y de eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La iglesia, como la koinonia de Dios, enfatiza la idea de una sociedad cuyas principales características son la unidad y el amor. La koinonia de la iglesia también es celebrada en la ceremonia de la Cena del Señor, que simboliza nuestra común redención por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo el apóstol habla un poco acerca de esto. 1 Corintios 10, versículos 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando, ¿verdad?, de que esa unión también, o esa comunión, se lleva a cabo en la cena del Señor en esta mañana. Así que la iglesia como una comunión de creyentes. Tercero, la iglesia como un equipo de atletas. También a la iglesia se le representa, ¿verdad?, como un equipo de atletas. Los eventos deportivos eran muy comunes en el mundo griego y romano en los tiempos, ¿verdad?, de los apóstoles. Era muy común. De hecho, los Juegos Olímpicos vienen desde Grecia, de ahí vienen, desde los primeros siglos, y ahí se establecieron, y ahí viene esa tradición de las Olimpiadas esta mañana. Entonces era común esos eventos deportivos como lo son hoy. Pablo, que era un observador sutil, usaba frecuentemente las metáforas atléticas. Alguien que lea 1 Corintios 9, 24 al 26. El 26, hermano, por favor. El 25 también. El 25 y 26. Todo aquel que lucha entre todos se mantiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo está usando aquí, ¿verdad?, esa imagen de un atleta, ¿verdad?, de un deportista, de un corredor, de alguien que corre, ¿verdad?, en una pista. Y está usando esa metáfora esta mañana. Gloria a Dios, porque la iglesia es como un equipo de atletas. En el libro de Gálatas, capítulo 2, también voy a leerlo. Gálatas 2, versículo 2. Gálatas 2:2 dice: pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Por Dios. Está hablando de correr. Está usando esa imagen el apóstol Pablo. También ahí mismo, Gálatas 5, versículo 7, alguien que lo lea. Gálatas 5, 7. Vosotros corréis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien. Está hablando una vez más, está usando esa imagen el apóstol Pablo. También en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. A ver, hermano, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Aquí está hablando una vez más el apóstol de esta imagen de alguien que va en una carrera y hay una gradas, es un estadio donde hay gradas, donde hay gente observando a los corredores. La imagen en esta mañana. Entonces el texto con la metáfora atlética que mejor se aplica a la iglesia es el siguiente. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Lo voy a leer, Filipenses 1:27. Que dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo. Aquí está hablando esa palabra, menciona esa palabra, combatiendo unánimes. La palabra griega traducida combatiendo unánimes es sunatleo, de atleo, que significa nuestro atletismo y significa competir como atleta, y sun, que significa con o juntos. Pablo quería oír que los filipenses estuvieran en una unidad, jugando como en un equipo, como equipo esta mañana. Por eso él habla ahí en ese texto de Filipenses 1:27, combatiendo unánimes. O sea, tenemos que combatir como equipo, no como individuales. Si una iglesia no está unida como un equipo, va a perder. Cuando un equipo de fútbol no es equipo, no juega como equipo, ese equipo va a perder un partido. Tienen que jugar como equipo. Los entrenadores, los managers, siempre les están, ¿verdad?, diciendo: tienen que trabajar en equipo, si no, nos van a hacer tiras. ¿Cuántos están conscientes de eso esta mañana, verdad? Entonces, es lo mismo en la iglesia, hermanos. La iglesia es un equipo de atletas. Tenemos que combatir unánimes por la fe del evangelio. Gloria a Dios. El avance y el crecimiento más grande de la iglesia no ha sido el resultado de esfuerzos individuales, sino el resultado del esfuerzo mutuo y del trabajo en equipo de la familia entera de Dios. Amén. Vamos con la cuarta metáfora de la iglesia como el ejército del Señor también. La Biblia a menudo se refiere a la batalla contra los poderes de la oscuridad en la que está comprometida la iglesia. El apóstol Pablo hace alusión a esta metáfora de la iglesia porque en sus epístolas él escribe en varias ocasiones de una guerra espiritual y dos ejércitos que están en conflictos. Podemos leer, por ejemplo, en 2 de Corintios, voy a leerlo, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice así, de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está usando términos bélicos, términos de una guerra, ¿verdad?, de un conflicto bélico, un conflicto militar. Aunque andamos en la carne, dice, no militamos, o sea, no somos, ¿verdad?, no andamos en la carne, no militamos en una carne, sino que nuestras armas, dice, las armas de nuestra batalla, de nuestra milicia, no son carnales. Entonces aquí vemos muy claramente que el apóstol Pablo nos exhorta a ponernos la batalla, en la guerra, ponernos en la batalla. También nos exhorta a ponernos la armadura de Dios. La Biblia habla de una armadura, ¿verdad? Esa armadura de guerra, ¿para qué? Para enfrentar al diablo y a sus demonios. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 6. Voy a leerlo, versículos del 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es interesante, ¿verdad?, que aquí el apóstol Pablo hace alusión a una batalla espiritual, a una guerra espiritual. Y él, ¿verdad?, él nos está exhortando, él exhorta a la iglesia de Éfeso a ponerse la armadura de Dios, a estar preparado para esa batalla, porque quiera o no quiera el cristiano va a ser atacado por estos ejércitos espirituales que no los vemos, son espirituales. Aquí habla de fortalezas, habla de gobernadores de las tinieblas, habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un diablo real, hermanos, que le hace la guerra a aquel que quiere servir a Dios, aquel cristiano que está luchando para agradar a Dios. Hay un diablo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Ponerse en orden de batalla. ¿Cuántos dicen amén? Ponerse la armadura de Dios para enfrentarlo, porque la iglesia es un ejército también. Es un equipo, es un grupo de atletas, es una familia, pero también es un ejército la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia está comprometida en una verdadera guerra, pero Cristo es nuestro capitán y estamos asegurados de la victoria, porque la Biblia dice que Satanás ya es un enemigo derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo lo venció en la cruz. Alguien que lea 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. 2 Timoteo 2, 3 y 4. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que imite su errada Se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice Pablo, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo esta mañana. 1 Timoteo 1:8, 1:18, alguien que lo lea. 1 Timoteo 1:18. Mandamiento dijo Timoteo que el trato conforme a las profecías que dieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Para que milites la buena milicia, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, estás en una guerra. Timoteo, estás en una batalla. Milita la buena milicia. Enfrenta esa batalla. Eres un soldado de Cristo. Eres un soldado del Señor. Somos soldados de Cristo, iglesia, porque somos un ejército que vamos en una batalla, pero hacia adelante, hacia la vida eterna. Usted debe estar consciente de eso esta mañana. Debemos estar conscientes. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Voy a leer 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una batalla, gloria a Dios. Vamos con la última, la quinta metáfora. La iglesia como el rebaño del Señor. Esta es otra metáfora que se usa para la iglesia. Yo el miércoles les prediqué un poco acerca de las ovejas, si se acuerdan, ¿verdad? Las ovejas descarriadas. Bueno, la metáfora pastoral es muy común en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento observamos que la palabra pastor y rebaño se menciona en algunas ocasiones. Palabras como pastor, ovejas, rebaño, redil, pastos, cabritos, apacienta, corderos, etc. Son palabras que se mencionan en la Biblia. Entonces, esto nos da una dirección para entender que la iglesia es como un rebaño también. Es el rebaño del Señor. Jesús mismo habló en San Juan capítulo 10, vea conmigo. San Juan, Evangelio de San Juan 10, versículos del 1 al 5. Dice, de cierto digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Aleluya. Aquí está Jesús hablando, hermanos, mostrándonos esa metáfora de que hay un rebaño, la iglesia es ese rebaño de ovejas, y hay un pastor. En este caso él es el buen pastor, pero también hay los pastores, ¿verdad? Están debajo del Señor para pastorear las iglesias como rebaños en esta mañana. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro tocaron el tema en sus epístolas acerca de la iglesia como el rebaño y el pastor como el líder, o el líder como el pastor. Vamos a leer ahí en Hechos 20:28, el que lo lea, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aquí es el apóstol Pablo hablándole a la gente, a la iglesia, a los pastores, los que había ahí, acerca de apacentar el rebaño del Señor, de pastorear bien, de mirar bien por el rebaño del Señor. Gloria a Dios. También el apóstol Pedro lo explica en 1 Pedro 5 del 2 al 4. A ver, lo lean. 1 Pedro 5 del 2 al 4. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y en cuanto aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible de gloria. También el apóstol Pedro nos da una dirección acerca de esta metáfora. Está hablando de apacentar la grey de Dios, apacentar el rebaño de Dios, la iglesia. Gloria al Señor. Aquí usted y yo somos las ovejas. Yo estoy aquí como el pastor, pero al mismo tiempo también soy una oveja. Porque al fin de cuentas, Jesucristo es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Cuando aparezca y sea el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de victoria. Entonces vemos muy claramente que también la iglesia es comparada con un rebaño, aleluya, y Jesús como el buen pastor. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Las iglesias, cada iglesia es un pequeño rebaño, de todo el rebaño en general, y cada pastor es un pastor dirigiendo ese rebaño. Y eso es lo que vemos aquí muy claramente también, la metáfora de la iglesia como un rebaño, gloria a Dios. La Biblia está llena de textos donde hablan acerca de eso. Usted puede leer el Salmo 23, que habla acerca, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando, ¿verdad?, de un pastor y sus ovejas. Puede leer usted en Ezequiel, donde habla de las ovejas, ¿verdad?, que son heridas y que hay un pastor que las va a levantar. También, ¿verdad?, habla de aquellos pastores que en vez de levantarlas, las aplastan, o inclusive habla de ovejas más fuertes que aplastan a las más débiles. Y usted puede leer en toda la Biblia textos muy claros acerca de cómo la iglesia es comparada con un rebaño de ovejas en esta mañana. Así es que, bueno, hemos visto 5 metáforas, faltan muchas. Esta es la primera parte, así que con esto terminamos esta primera parte de este estudio número 6. Con estas 5 metáforas hemos hablado, ¿verdad? Se los voy a mencionar, que no se les olviden. La iglesia como la familia del Señor, la iglesia como una comunión de creyentes, la iglesia como un equipo de atletas, la iglesia como el ejército del Señor y la iglesia como el rebaño del Señor. Próximamente vamos a ver más metáforas, así es que pues es todo lo que yo traigo en esta mañana. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo y un aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad?
¿Algún comentario que quiera hacer? A ver, antes de cerrar este servicio, este estudio. ¿Una pregunta?